Tenemos a nuestro compañero Avi Ortiz y tenemos a nuestro compañero Carlos Vera. Yes. Carlos Vera de 97.7 Nueva Vida. Venga, ¿cómo es? Oye, en la misma silla con otro propósito. Sí, no cambie. Está en el lugar correcto. Así mismo, Carlos Vera de 97.7. Oye, qué bueno. ¿Cómo te sientes, Carlitos Vera? Súper emocionado, Ay. súper, gracias. Me siento más que bendecido. Ajá. Para mí es un honor estar ahora desde otra área, ¿no? Que es siguiendo en ventas en mi dominio. Desde Nueva Vida. Para mí es una gran bendición y gracias, Juan Carlos, gracias, compañero, gracias por esta oportunidad. Ahora con los años, ¿verdad?, de experiencia que tengo en ventas, vivencia, pues vamos a llevar esas herramientas al equipo para bendecir a nuestros clientes, buscar la forma y manera de que todos los comerciantes en Puerto Rico se den la oportunidad de estar en esta gran emisora donde tanta bendición se recibe en los comercios a través de los clientes. Lo digo por experiencia propia, es una gran oportunidad y aquí estamos con mucha energía y muy bien positivo. Qué bueno. Yo te voy a hacer una pregunta bien sencillita. Señoras y señores, Carlos Vera entró en el mes de enero como gerente de ventas de Nueva Vida 97.7. Agradezco a Desma, que ahora es subgerente del departamento de ventas, que ha hecho un trabajo extraordinario. Está en múltiples cosas, la oficina del doctor William Ruiz, su hijo adolescente, de verdad estudiando con clases online. Y nosotros, ¿verdad?, comenzando el año se dieron las condiciones para replantear un poquito la forma en que estábamos manejando parte del equipo y estamos aquí. Pero le pregunto a Carlos Vera. A ver. ¿Estás asustadito un poquito, no? Siempre hay. Luego Vamos a hablar aquí como panas, de verdad. Bueno, la dinámica de la industria de automóviles es fuerte. Lo dijo. Ahora. El corazón te está latiendo la mía. Esto es un cambio. Me estoy aclimatando con mucha fe, energía. Pero sí, siempre hay un sustito, pero del bueno. Del bueno. De ese que te da de que wow, increíble, y que siento que tengo energía, la capacidad y las herramientas para poder brindar y esa experiencia a nuestros clientes a través de nuestros ejecutivos para que puedan hacer un trabajo magistral y una experiencia agradable, buena y fructífera a nuestros clientes. Pues Así nosotros no tenemos ningún sustito. Nosotros estamos felices porque sabemos que esto va para adelante, Sí, como hasta amén. ahora, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Pero se siguen añadiendo personas de valor, personas importantes, y yo sé que seguiremos adelante. para adelante, muy bendecido. Y quiero darle un número ya a toda persona que tenga su negocio, su comercio, que desea aprovechar la gran oportunidad de la plataforma de Nueva Vida. Radio, redes y televisión, señoras y señores. Wow. Escúchalo aquí, míralo aquí, nuevecito, 347-9706. Llama ahora, línea directa de ventas, para que te voy a atender. Vamos a ver tu necesidad, te vamos a visitar, vamos a hacerte un plan de negocio porque queremos bendecir tu negocio. Llama ahora, 347-9706, para servirte a ti y a todo Puerto Rico. Bueno, esto más allá de una cosa conceptual, se trata de un hombre de experiencia en ventas, pero que también probó que Nueva Vida es un medio que produce ventas. Así es. Y eso es una cosa extraordinaria. Muy positivo por muchos años. Tú sabes que esto funciona de primera mano. Así es, definitivamente. 8 años de relación, cliente de Nueva Vida, y fue de gran bendición. Primero porque la calidad del cliente que visita a las empresas y a los auspiciadores, de verdad, de alta calidad, muy buenos clientes. Se pueden trabajar muy bien con ellos, bendecirlos a través de un buen negocio, que se sientan que son de valor. Y así que nosotros en Calesa, mi pasado jefe, al cual agradezco la oportunidad. Nosotros también acá. Excelentes seres humanos, increíbles, son excelentes personas, y que yo esté acá para mí es una gran oportunidad, y que me dieran la oportunidad, ¿verdad? Que lo acogieran de una forma positiva, para mí también agradezco eso. Así que llama ahora. También, sí, las herramientas son importantes. He tenido la oportunidad a través del tiempo, tener la oportunidad de ser un mentor coach, que me da también esa experiencia a través de los años que he vivido, ¿verdad? En esta industria de venta, y eso va a ser para bendecir, va a ser para fortalecer. Y como quieran, Calesa hay los mejores precios. Oye, Calesa, tú eres un Toyota. Oye, para Calesa, escúchate esto. No, ¿Cómo se llama el presidente para darle un saludo desde acá? Luis Coto. Sí. Luis Coto. Luis, gracias por
casi 10 años de auspicio a 97.7 Nueva Vida. Sí. Esperamos seguir sirviéndote como siempre lo hemos hecho y llevándote muchos oyentes de calidad, de esos que durante todo este tiempo acostumbraban llegar a Calesa y acostumbran llegar a Calesa diciendo, escuché el anuncio de Nueva Vida 97.7, ¿verdad? Bueno. Así que bendecimos a todo el equipo de Calesa esta mañana. Amén. Qué bueno. Eso es así. Y junto a Carlos está una pieza importantísima por tantos años de 97.7 Nueva Vida, el señor Avi Ortiz. Bueno, luego de escuchar a Carlos, pues, no sé, vengo ahorita. ¿Qué va a hacer? Bueno, aquí estamos, seguimos dando de lo que Dios ha puesto en mi corazón por 28 años. ¿Cuántos días han pasado desde que el pequeño cambio que hubo, y lo quiero explicar de forma breve? Yo me alegro que la empresa de Fernán, que se llama La Finca Be Happy, esté en crecimiento. La Finca Be Happy le está demandando más tiempo a Fernán de seguir, ¿verdad?, cuidando lo que Dios ha puesto en sus manos, aparte del trabajo que tiene aquí con nosotros, ¿no? Fernán era el programador musical de la emisora, pero para dedicar más tiempo a su finca, pone en las manos de la emisora la silla o el sombrero de programador musical. Cuando Fernán habla conmigo ese detalle, yo le digo, dame un brequecito, déjame pensar para tomar la decisión a quién le paso ese sombrero. Antes de pensar en alguien de afuera, deja ver si en el equipo tengo gente. Claro. Obviamente, de manera casi inmediata, Avi Ortiz, que lleva en Nueva Vida, ¿cuántos años? 28. 28 ya. Wow, señora. ¡Qué bendición! Una vida. Sí. Tú quieres decir que el que te ve nene no eres tan nene. Puso los productos de Morain. Ay, así. Y mucho blower. Ayer una compañera de venta me preguntó, ¿pero qué edad tú tienes? Venga, dilo ahí, sin miedo. Ves una foto de Avi de hace 20 años y ahora es el mismo. Igualito. Es el único que se pone viejo, Juan. Yo creo que es la sillita y el La aire. sillita. 28 años por la gracia de Dios. Director de Qué producción de Nueva Vida, hace toda la producción de imagen de la emisora, todas las promociones. Alejandro es la voz oficial, pero quien hace que luzca a Alejandro más grande de lo que es Javier Ortiz, que le mete el maquillaje de los efectos, la ecualización, todo lo que es producción de imagen, lo que ustedes escuchan también como los bumpers y todas las cositas de la mejor variedad musical y todo lo que es producción de imagen había sido por un montón de años director de producción de la emisora. Yo recuerdo y haciendo recreando, y siempre lo hago porque le agradezco a Dios desde ese primer día cuando comencé, que subí las escaleritas allá de Nueva Vida 105 en Mayagüez, y Juan Carlos estaba sentado en el control. Allí estaba. Y me dice, Avi, tengo unas horitas para ti. Sí. Y allí fue que yo entré, me dijo, eso fue jueves, me dijo, háblate con el muchacho que te enseñe la consola y el lunes empieza de 9 a 12 de la noche. Wow. Y había lo que yo hacía un programa de jóvenes los sábados que se llamaba Dimensión 105. Dimensión 105. Y Avi iba a contestar el teléfono de los que llamaban Mira eso. voluntariamente. Wow. Juan, a mí me gusta, tú me dejas contestar el teléfono. Así fue que empezó, tú tenías 14 o 15 años. Sí, yo era chamaquito, bueno. 16, un poquito más. Estabas en la high. Casi 17, sí, por ahí estaba. Por ahí. Iba a la emisora que era cerquita de la escuela. Y entonces, pues, ayudando, cogiendo las llamadas, anotando las peticiones, botando la basura, pasando la escoba. Qué Y bien. así empecé. Venga. Hasta que llegó la oportunidad. Mira eso. Hasta que llegó la oportunidad y Juan, le agradezco porque estaba allí sentadito en aquella silla haciendo control, Sí. tirando música en un turno regular. Juan Carlos era el gerente. y Dominga Barreto, su mamá, administradora de la emisora. Correcto. Y yo entré a Nueva Vida 105. Así es. Excelente. Ha llovido un poquito, papá. Lo único que envidio es que en efecto tú te ves igual y yo no. Porque Mi oración a Dios es, Señor, ¿por qué Avi sigue conmigo? es No. que él lo dijo, lo que yo uso, pues, no lo voy a anunciar aquí, ¿verdad? Pero empieza con Z. Y Fernan también. Todos tienen derecho a equivocarse y él en eso se equivocó. Disimula la edad. La conversación, la conversación me pone incómodo porque yo, ¿cómo se dice? No me ha funcionado ninguno de esos productos. Parezco que tengo el doble Ay,
Así que Avi ahora es el programador musical de la emisora. Estoy asustadito como Carlos también. Toda la música que ustedes escuchan en la emisora desde hace unos días para acá, quien está escogiendo esa música es el compañero Avi Ortiz. Fernan lo hizo de manera extraordinaria durante año y pico, que todas las millas. Más o menos, un maestro. Como año y pico. Algo así que gracias por todo lo que he aprendido de compañeros. He aprendido muchísimo. Y en esta trayectoria de mis años aquí, pues conocer mucho la trayectoria de los cantantes, los artistas, los que han pasado a través de la historia de la radio, de la música. Ajá. Hay muchas experiencias. Yo recuerdo y venía recordando mientras desayunaba y una de mis momentos más emotivos fue cuando entrevisté a Raúl Burgos. Yo siendo un rookie, empezando en la radio, era la gran estrella. Tenía Raúl. el programa Esto es Vida, ajá, que fue la transición de Dimensión 105 en Mayagüez. Sí. Y yo, rookie, entrevistar a un artista de la talla de Raúl Burgos, compositor impresionante, así y es. tenerlo allí, al otro lado del cristal, y yo acá medio frisado. Asustado. Pero tuve la oportunidad y de verdad, todos los que han pasado por el micrófono y yo al otro lado y conversar y compartir esas experiencias, pues ha sido una bendición. Así que desde esta faceta, desde el día 1, Señor, por tu gracia estoy aquí. Amén. Amén. Una de las características de Avi es su humildad. Su Totalmente. humildad, Es evidente. su compañerismo. De verdad que Avi ha sido el mismo desde el día 1 que lo conozco, siempre agradecido de Dios, siempre dándole el primado. Y esto para él es algo muy grande, una responsabilidad grande, lo hemos hablado. Y a mí me alegra cuando algo llega a nuestras manos y uno lo ve como una responsabilidad grande porque uno lo deja todo en el terreno del juego. Así que te felicito a ti también, Avi. Yo los reto a que, ¿verdad? Y nos escriban que luego de En Ruta, después de las 10 de la mañana, escuchen toda la variedad musical de la emisora empezando este año 2021. ¿Verdad? Y las cositas lindas que ustedes le quieran decir a Avi, pues le mandan un mensajito. Claro que sí. Aquellos cantantes que graban su música y que no las quieran hacer llegar, pues ahora le escriben a Avi, ya no es a Fernan, lo dejan quieto un ratito. y muchos todavía Orlando, porque Orlando tuvo ese sombrero por tantos años en esta emisora también. Claro que sí. Ahora es Avi. Y es un maestro. Me pueden escribir aviortiz@nuevavida.fm. Esa es mi nueva dirección para todos los envíos de música. Avi Ortiz, ABY Ortiz @nuevavida.fm. Y bueno, una nueva etapa para Nueva Vida, señor. con gente que son de la casa y que van a hacer unas aportaciones importantísimas en el futuro, en medio de esta situación tan complicada que vive el país. Esta gente le va a dar un giro especial a lo que estamos haciendo. Y ver las circunstancias como oportunidades. Y las oportunidades hay que tomarlas, es un reto, una responsabilidad, y hacia el éxito vamos, con mucha bendición y con mucha fuerza. Ahí vamos. Yo sé que sí. Qué bueno. Yo tenía a Araceli ya en el grupo, que es la esposa de Avi, pero quiero agradecerle a tu esposa y a tus hijas. Gracias. Porque yo sé que tú eres el tipo de esposo y de papá que también fue allá a decir, estoy planeando hacer esto. Y buscaste la opinión, y para estar aquí me imagino que fue favorable, aunque yo no he hablado directamente con ellas, me imagino que fue favorable. Y quiero públicamente agradecerle a tu esposa. Gracias. Y a tus nenas, ¿verdad? Gracias. Aunque son mujeres ya grandes. Sí, adultas, nenas, yo soy papá y las veo como nenas. Nos sentamos en la mesa y hablamos de cosas, de proyecciones, y de momento me dieron un papi. O sea que, wow, ahora vamos a tener un poquito más de tiempo. Yo, amén, para adelante. Wow. Y les dije, con mucha fuerza y energía, y vamos a tener un poquito más de tiempo, vamos a planificar más tiempo familiar y bueno, con el favor de Dios, vamos estos días han estado por ahí, ya en el paseo. O sea que puede que esto sea una petición contestada de tu familia, de tener a papi más tiempo. Sinceramente lo es. Y yo, ¿verdad? Le pedí al Señor, yo se lo pedí de corazón. Dios mío, por favor, tú conoces mi corazón, mi alma. Tú sabes, yo tengo 50 años, la edad en que yo estoy, en la etapa que estoy, y yo necesito que tú me envíes una bendición laboral en la cual yo pueda tener la oportunidad de estar bien positivo, ejercer una buena posición, de poder dar lo mejor de mí, y que también tenga la oportunidad de estar echar un brazo a mi esposa, a mis hijas, ese tiempo adicional. Y Dios me contestó. Y yo dije, pues que sí, cuando Juan Carlos me dio. Se dio y
se dio y a Dios gracias estamos aquí. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Bienvenido al equipo de Nueva Vida. Gracias. Sí, señor. Gracias que Dios va a hacer muchas cosas lindas con todos nosotros. Amén. Amigos. Avi, gracias por tu fidelidad, papá. 27, casi 28 años ya, durmiendo en la alfombra. Muchas veces por muchos días. Trepando rejas. Sí. El plato arriba. Correcto. ¿Qué no se ha hecho? De verdad que esta gente ha hecho conmigo un montón de cosas, Orlando y Avi. Qué bueno. Son dos que llevan conmigo, pues imagínate, Orlando casi 40 años. Ajá. Y Avi 27. Wow. Wow. O sea, han Sí, sido sí. parte Nueva vida. de todo lo que es Nueva Vida. Navidad. Yo quiero cerrar. Yo recibí una palabra cuando yo regreso con mi familia del fin de semana de Año Nuevo, Ujú. regresando de Aguada, de Mayagüez. Llegué a casa, estaba haciendo un trabajo, editando un podcast para un amigo y recibo una palabra de Josué 1:9. Ujú. Esa palabra es mi texto favorito, pero retumbó en ese momento, tarde en la noche. Abrí mi libreta y la copié y escribí 2021 y ese primer texto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Al otro día me reinicio otra vez en las labores. Juan me habla de este cambio, de este proceso. Yo recibí esa palabra. De camino la escucho otra vez. Este fin de semana, mi esposa y mis hijos que están emocionados con esto. Con el reto nuevo ellos, de papá. ellos me están viendo ahora, pero saben que ellos se emocionaron. Porque, papá, un ascenso. Venga. Qué bueno, ven, qué bueno. Están emocionados, entonces me dieron una sorpresa, se pararon así en filita frente a mí. Sí. Y me dan un detalle, me regalan un bultito, porque me ven siempre con mis libretas en la mano por ahí. Y pues ahora pues tengo una responsabilidad. Para que no estés con las libretas en la mano, pues tenemos un Chulísimo, bultito. mano. Entonces mi esposa me enseña así esta libreta. Espectacular, Mira esto. espectacular. Esto es una libreta. Sí. Me la pone así. Courage. Y yo me quedo así. Josué 1:9. Sin ellos saber que Dios Sin estaba ellos saber. ministrando Sin ellos de ese saberlo. texto. Sin ellos saber. Wow. Wow. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y Está seas escrito. valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quieras que vayas. Y yo ahí está la confirmación. Qué Ven, lindo. qué bueno, Wow. qué bueno. Muchas Eso felicidades. es. Demasiado. Yes. Este chico que está aquí, que Dios nos ha llevado otra vez a los lugares primeros en esta encuesta. Fernán lleva año y pico otra vez de regreso a Nueva Vida. Algo así. Año y pico. Sí, año y Sí, pico. Pero fue en estuviste en el octubre, arranque. octubre, noviembre, diciembre. Fernán era En el una de las arranque, grandes sí. figuras de Fidelity, 95.5, y estando en Fidelity, cuando Nueva Vida arrancó, estuvo dispuesto, como Carlos hizo ahora, a soltar Fidelity, que era su base segura, ganando un poco menos, para venirse a hacer Nueva Vida, a estar en el equipo de Nueva Vida. Fernán trajo un sistema que nosotros lo utilizamos aquí para la rotación de música de la emisora, que es el que usan muchas de las emisoras seculares, y lo implementó aquí en Nueva Vida. De hecho, tuvo el privilegio de que ahora la compañía lo hizo más moderno. Él estuvo a cargo de la transformación de ese mismo sistema que Sí, hace 20 años 20 después. años atrás. Pues, sirvió de la transición para el nuevo sistema, Wow. porque la compañía ahora hizo ese sistema más moderno, que es el sistema que para nosotros ha sido clave de una variedad musical que a la gente le Sí, encanta. sí. ¿Verdad? Y que es el que ahora Avista cogió el training con Fernán para continuar con ese proceso. Esto es algo medio técnico, pero ¿verdad? Gente que estuvo y que fue clave, Dios les ha permitido regresar. Y para mí una de las cosas lindas que Dios me ha permitido tener, no solamente es este equipo de maravilloso de trabajo, sino gente que estuvo, que jugó un papel fundamental en el crecimiento de la emisora también y que regresó. Qué bien. 15 años después, Fernán forma parte otra vez del equipo y del programa de la mañana conmigo. Como al principio. Yo no sé. ¿tú sabes? Al principio. Llevas 1 año y 2 meses, ya saqué la... Ajá. Sí, 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Sí. Chévere. Así que me alegra lo que Dios está haciendo también con tu negocio, y si Nueva Vida sirve algo de eso, pues tremendo. Yo sé que tu talento y el depósito de Dios en tu vida le sirve mucho a esta emisora y a este programa de la mañana. No, como siempre, yo bien contento y estar rodeado de gente que somos como una familia bien chévere. Qué bueno. Y la oportunidad de estar aquí, o sea, es algo bien especial. Así. Ujú. Vamos a disfrutar de esta programación y ese montón de ventas que vienen por ahí. es Eso así. es.
En el nombre de Jesús. Y yo, pues, si me quieren conseguir a mí, ¿en cuál está mi cámara? ¿Me pueden conseguir? Bueno, a la negrita del Congo de África. Para Se estiró el pelo. Yo le digo a Moraila de broma, la negrita del Congo de África. Ay, los amo, muchachos. Felicidades. Amén, a gracias. todos. Y vamos por más. Yes. Vamos por más. Carlito, bendiciones. Para Gracias. servirle a todos ustedes, seguimos. Yes. Qué bueno. 97.7 Nueva Vida. Equipo de trabajo fuerte. Yes, eso es. Vamos en ruta, vive feliz, nueva vida. 97.7 Nueva Vida y en ruta de 5 a 10 de la mañana se consolida nuevamente como el talk show mañanero número 1 de las mujeres en Puerto Rico. La encuestadora Nielsen Audio ratifica que En Ruta es el programa más escuchado por las mujeres de 25 a 34 años y de 25 hasta 64 a nivel nacional. Cumplimos 2 décadas de sólido dominio en audiencia de mujeres, siendo En Ruta el único talk show de la radio para toda la familia. Y Nueva Vida, la única emisora cristiana en alcanzar y sostener esa honorable posición de manera continua durante 20 años consecutivos. Esta encuesta de octubre a diciembre es tan sólida que coloca a Nueva Vida triplicando su audiencia en todos los demográficos, particularmente mujeres y hombres jóvenes de 24 a 34 años, lo que convierte a En Ruta en un poderoso e influyente programa que alcanza a jóvenes adultos y adultos por igual. La gloria se la damos y siempre se la daremos al que nos llamó, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús.